nosotros accedimos a la información que el 7 de octubre fue lanzado desde la base Vandenberg en Santa Bárbara, California, Estados Unidos, el satélite argentino de observación con microondas SAOCOM 1A, que fue desarrollado y fabricado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, junto con empresas y organismos como INVAP, BENC y la Comisión Nacional de Energía Atómica. Desde INVAP participaron en su construcción 2 ingenieros egresados de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales. Se trata de Gabriel Alejandro Chávez y Alejandro Iván Testa. Justamente por este motivo nosotros estuvimos buscando poder hablar con estos egresados de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales para que nos contaran esta experiencia de estar trabajando en el INVAP y sobre todo en este satélite que tuvo amplia difusión, su lanzamiento, y también se ha hablado de las utilidades de este satélite. Así que bueno, tenemos en nuestros estudios al ingeniero Gabriel Alejandro Chávez para que nos cuente sobre esta experiencia. Buenos días. Bueno, buenos días. Muchas gracias en primer lugar por esta oportunidad, por estar aquí. La verdad que se siente bien volver a tener contacto con la universidad, la casa que me vio en cierta manera crecer y nacer profesionalmente. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo fue que te llegaste a vincular, digamos, con el INVAP y bueno, y en este proyecto que es un proyecto que se observa como un gran proyecto, ¿no? Sí. Para empezar, digamos, siempre fui una persona que de alguna manera fue boyando en distintos lugares de la profesión, pero pasé por la universidad como docente, también estuve trabajando en algunas empresas de la provincia y después pude hacer una capacitación en Grenoble, allá en el sur de Francia, en la Universidad de Fourier. Entonces, luego surgió la oportunidad de ingresar a INVAP, que su principal sede se encuentra en San Carlos de Bariloche. Y en ese momento, estamos hablando hace un poco más de 4 años que estoy allá y entré en este famoso proyecto SAOCOM, que estaba recién, o sea, ya estaban ingresando, cerrando la etapa de ingeniería y ya se estaba comenzando la fabricación de vuelo, que más adelante te voy a explicar cómo son los procesos. Bueno, y has adelantado un poco que podemos contar con tu experiencia ahí en el INVAP y este desarrollo específicamente de este satélite. Te preguntaría principalmente qué utilidad va a tener este satélite y por qué es importante para la Argentina. Bien, este satélite es importante porque va a permitir tener información, datos, o sea, y después tomar decisiones más certeras sobre más que nada sobre el sector del agro. Principalmente vamos a tener información de la humedad de los suelos. Uh-huh. Y después de ahí se pueden derivar un montón de aplicaciones que van a resultar útiles, como puede ser, por ejemplo, detección de focos de incendio, o podría ser también el tema de los volcanes, actividad volcánica que exista, o desplazamiento de capas tectónicas también. Y también tener un mapa de urbanización de las ciudades, por ejemplo, ciudades grandes como es el caso de Buenos Aires, también el rastreo de barcos, de aquellos barcos que ingresan al sector argentino también. O sea, como ves, esta tecnología permite tener una gran variedad de aplicaciones que son útiles también para la economía argentina. Uh-huh. Justamente porque la tecnología que se está usando en este caso consiste en un radar. O sea, no estamos usando cámaras, estamos usando un radar que emite ondas electromagnéticas a la Tierra y a través de la reflexión que se genera procesamos datos. Uh-huh. Y a través de ahí se puede determinar con algoritmo, con todo matemáticas complejas, ver, analizar el tipo de información y a partir de ahí tomar decisiones. Uh-huh. Este satélite no está posicionado en un lugar, sino que está girando. Exactamente, a diferencia de lo que fue ARSAT, por ejemplo, cuando hicimos ARSAT 1 y ARSAT 2,
esos son satélites geoestacionarios, o sea, significa que esos satélites están a 36.000 kilómetros sobre el Ecuador, fijos en un punto, o sea, giran a la... Vos siempre lo verías en el mismo lugar en todo momento. Claro, tiene que ver más con satélites de comunicación, ¿no? De comunicaciones. Son satélites de observaciones y trabajan distintamente a una altura aproximada de 650 kilómetros de altura, que lo hace posicionar en una órbita baja que se llama LEO, que es una órbita baja y da la vuelta a la Tierra en 90 minutos. Estamos hablando de que para eso tiene una velocidad aproximada de 30.000 kilómetros por hora. Obviamente que es un número excesivo, pero se entiende porque en el espacio no hay prácticamente fricción. Claro. Entonces se puede alcanzar esas velocidades. 90 minutos. Para dar toda la vuelta. Toda la vuelta. Y como la Tierra va girando, es como cuando uno pela una naranja o una manzana, digamos, va sacando la cáscara, entonces lo que va a lograr es que después de una cierta cantidad de vueltas obtuviste el mapeo de todo el planeta en esa región, digamos. Es una órbita polar. Quiere decir que esto va del polo sur al polo norte, va pasando. Y cada vez que pasa por distintas bases terrenas, se baja información de las adquisiciones de las imágenes que se han realizado y se procesan en tierra. Quería que... Bueno, buen día a la audiencia, porque estoy tan metida en lo que está contando Gabriel que ya quiero preguntarle algo. Pero bueno, buenos días a todos los que nos están escuchando. Y quería preguntarte cómo fue el desarrollo de este satélite, cuántas personas han intervenido en su construcción, cuándo, por ejemplo, también empezó a planificarse, cuándo comenzó a construirse y bueno, qué tiempo implicó todo eso. Bien, este proyecto en particular demoró bastante tiempo porque arrancó alrededor a fines de los 90 pero tuvo su mayor auge en los últimos 5 o 6 años. En el medio hubieron varios cambios, alcances de ingeniería, de misión, entonces eso fue retrasando. En total el proyecto aproximadamente llevó 18 años y implicó también la participación de muchos ingenieros. Estamos hablando que en el último tiempo alrededor un poco más de 400 personas calificadas. Entonces hay que entender que hay diferentes etapas de la fabricación, o sea, uno arranca por el planeamiento de la misión, luego de las ingenierías, del sistema, y así va bajando hasta decir que hay que desarrollar todas las piezas que forman parte de un satélite. Pero antes hay lo que se llaman 3 tipos de modelos, que a veces es difícil explicarlo, pero intentaré hacerlo de la mejor manera posible. Hay un modelo estructural, que significa que es la estructura del satélite mecánico, sin electrónica, sin nada, como si fuera un dummy, o sea, lo que es una pieza sin utilidad alguna, pero que sirve para hacer ensayos de tipo mecánicos, para ver que soporte cuestiones de temperatura, vibraciones, de ese estilo. Y después hay un modelo que se llama de ingeniería, que es casi una réplica de lo que va a estar en el espacio, solo que no está calificado para volar. ¿Para qué se utiliza eso? Para hacer todas las pruebas, todas las actualizaciones, modificaciones se hacen acá en tierra. Porque imagínate que vos lanzás un satélite y no podés estar a la deriva queriendo, voy a configurar esto, el otro, y de repente dejó de andar y ¿qué hacemos? O sea, no podemos ir a arreglarlo o a reiniciarlo de alguna manera. Entonces, esto ya viene mucho de las políticas, cómo trabaja la NASA, por un lado, en el caso de Estados Unidos, y cómo trabaja la ESA, que es la parte de la Unión Europea. Entonces, una vez que tenemos la ingeniería, que justamente es ahí donde yo me incorporé a INVAP para trabajar fuertemente en este proyecto, se hicieron todas las pruebas y validaciones de los diseños. Una vez que completamos esa etapa, pasamos al modelo de vuelo, que se llama. Teníamos un modelo de estructura, un modelo de ingeniería y ahora un modelo de vuelo. El modelo de vuelo es justamente lo que va a volar. Es justamente el satélite en sí mismo que se va a poner en la órbita. Y esto implica desarrollar un montón de ensayos ambientales que te garanticen que va a llegar y va a vivir en el espacio. Imagínate que el hecho de poner un satélite arriba de un vector, como es en este caso SpaceX, que es el lanzador,
y mandarlo al espacio, el satélite se estresa mucho. Pasa por, ruidos con altos decibeles, aceleraciones muy violentas y además vibraciones. Entonces, y por otro lado tenés que garantizar que va a estar en el espacio donde hay vacío y hay ciclados térmicos. O sea, son condiciones extremadamente violentas. Vos tenés que garantizar de alguna manera, estando en la Tierra, que eso va a llegar bien al espacio. Se hacen ensayos ambientales, como te dije. Uno de los ensayos ambientales es shaker, que significa vibraciones, donde por cajas, cada caja que compone el satélite se lo pone en un vibrador, que esto es lo que se conoce como un shaker, y se le hace ensayo en distintos ejes. Es decir, bueno, está calificada esta caja, y así con cada una de ellas. Y finalmente se hace a nivel satélite también. Eso en cierta forma lo que vos garantizás es que está preparado para soportar las vibraciones del lanzador. Hay otros ensayos como es termovacío, donde vos vas a garantizar que las condiciones de vacío en el espacio y los ciclados térmicos no le van a afectar al funcionamiento del satélite. Estamos hablando que vos podés tener temperaturas afuera del satélite de que pueden ir, por ejemplo, de menos 250 grados centígrados a 250 en cuestión de 90 minutos. O sea, es un estrés muy grande. Y así, si bien las temperaturas se van rebajando al nivel de electrónica porque hay protecciones justamente en la estructura del satélite, vos tenés que garantizar que cada chip, cada cosa que esté en las placas electrónicas no sufran ese daño. Y por otro lado tenés también ensayos de tipo que se llaman EMI-MC, que son compatibilidades electromagnéticas. O sea, vos estás allá y vos, por un lado, tenés que garantizar que tu sistema o tu satélite no va a contaminar, no va a emitir radiación que pueda afectar a otros sistemas, y por otro lado que no va a ser susceptible a las radiaciones electromagnéticas que hay afuera. Tenemos rayos gamma, o sea, hay un montón. Claro, no tiene la protección de la atmósfera, exacto, digamos, a todos esos rayos. Exacto, entonces hay todo, por eso es por un lado que lleva tanto tiempo desarrollar un satélite, necesitas facilidades muy complejas, hay mucha inversión en el medio, y obviamente eso también justifica el costo que tiene el satélite. Estamos hablando que un satélite de este estilo puede rondar arriba de los 200 millones de dólares. Y en este caso, como te dije, es un satélite que en su totalidad, con los cambios implicados, llevó 18 años. Generalmente es menos los años, si no hubieran tantos cambios. Pero también tenés que entender que para la Argentina fue un crecimiento y un aprendizaje, porque no es que venimos teniendo carrera en este tipo de proyecto y de repente hay que hacer uno más de lo mismo. Fue algo que hubieron que hacer muchas pruebas. De hecho, el radar en sí mismo fue algo muy complejo, que en este caso INVAP no lo hizo al radar. Ahí quisiera separar un poco qué cosas hicieron cada uno. En SAOCOM... Claro, porque hay distintas empresas, digamos, asociadas a este proyecto, ¿no? Así es. En SAOCOM en particular, INVAP es la principal contratista. Significa que desarrolló la mayor parte del satélite. Por ejemplo, la plataforma, que es el satélite en sí mismo, digamos. Y desarrolló también la electrónica central, o sea, aquello que te va a permitir comandar la antena, que es la carga útil principal de este satélite, digo. Esta antena fue fabricada en Córdoba, en las instalaciones de CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Aeroespaciales. Y por otro lado, también se desarrollaron paneles solares y las baterías, todo eso que lo desarrolló, por otro lado, la Comisión de Energía Atómica. Todo eso se une y la integración final se hizo en Bariloche, en INVAP, en las instalaciones de INVAP, en los cuartos limpios de INVAP. Además, también allí contamos con las facilidades de estos ensayos ambientales que te comentaba, que está a cargo de SEATSA, que es la empresa de ensayos ambientales. Antiguamente tenía un costo mayor el tema de los satélites, porque estas
estos ensayos que había que hacerle teníamos que mandarlos a Brasil, por ejemplo, que tiene en INPE, que es la empresa de Brasil que hace estos ensayos ambientales. Hoy día contamos en Argentina con las facilidades para hacerlo acá, a partir de inversiones millonarias que se tuvieron que hacer para contar con ese nivel de tecnología. Bueno, de todas maneras se desarrolla un know-how que después digamos, va a ser mucho más rápido, quizás Exacto, se genera una curva de aprendizaje, tal cual, una curva de aprendizaje, como nos sucedió también en el caso de los satélites, como fue ARSAT en su momento, y además que también esto ha permitido abrir líneas de desarrollo paralelas, como es el caso de los radares. A partir de lo aprendido en un radar de SAOCOM pudimos desarrollar radares, por ejemplo sí, o radares de tipo meteorológico, a partir del conocimiento aplicado en un área que lo llevas hacia otra área. Exactamente. ¿Cómo se encuentra Argentina? ¿Qué posición tiene con respecto a este tipo de desarrollos? Vos, por ejemplo, contabas que, este tipo de satélites implica un presupuesto importante, pero bueno, gran parte de ese presupuesto, me contabas antes de salir al aire, que se lo lleva lo que es el lanzamiento que se produce en otro país. Que bueno, Argentina, ¿qué posibilidades tiene de comenzar a hacer esos lanzamientos en el país? Bien. Hay varios proyectos dando vuelta en Argentina en lo que respecta a materia de aeroespacial. Por un lado, SAOCOM, tenemos el 1A ya lanzado y estamos ahora en la campaña de validación, de calibración del satélite para que luego haga su servicio funcional. Y después, el año que viene, estaremos lanzando SAOCOM 1B, que es exactamente lo mismo que podría decirse que es casi lo mismo que el 1A. Con los mismos fines, digamos. Con los mismos fines, porque son para esta misión en particular se pensó en 2 satélites que están en la misma órbita, separados, para lograr tener un mapeo de todo el planeta en menor tiempo. Pero por otro lado hay otros proyectos, como está Saviamar, que es un satélite que comenzó en un primer momento trabajándose junto con Brasil, que bueno, después hubieron algunas cuestiones políticas que terminó Argentina haciendo la mayor parte de las cosas. Pero ese satélite también va a complementar un poco de alguna manera todas las otras misiones, trabajando con otro tipo de tecnologías que estamos desarrollando, que es el tema de cámaras hiperespectrales, o sea, donde vos podés hacer capturas de imágenes en distintas bandas de las electromagnéticas, ¿no? Entonces de esa forma vos podés complementar y tener una mejor aproximación, una mejor estimación en la información. Por otro lado, eso es todo el tema de satélites. Ahora, CONAE en particular está trabajando en un proyecto que se llama Tronador. Ese proyecto consiste en un desarrollo de un vector. O sea, cuando digo vector me refiero a un lanzador. Pero es un lanzador para satélites pequeños y medianos. O sea, SAOCOM es un satélite grande, estamos hablando de 3 toneladas. Esto está pensado para 500 kilos, de ese estilo. Ya hay proyectos, habían intenciones y se había avanzado en algo de trabajar en satélites de ese estilo, como por ejemplo fue el proyecto SARE. ¿Qué serían nanosatélites, lo que le llaman? Es un poco más grande que nanosatélite. O sea, es un poco más grande, son satélites de un peso medio. Entonces, de esa manera, había intenciones obviamente, de tener todo una inversión y un avance en el sector aeroespacial. Se entiende que en la situación que hoy día está Argentina, se ha tenido que, de alguna manera, estratégicamente hacer ciertos recortes, porque no está disponible toda la inversión para lo que esto significa. Entonces se fue sectorizando, se fue decidiendo qué cosas son prioritarias en cada sector. Y así, algunos de los proyectos fueron dados de baja. Por ejemplo, también estaba un proyecto de el SARA, el famoso SARA, que era el robot aéreo
argentino, que era un UAV, un vehículo aéreo no tripulado clase 2, estamos hablando de 50 kilos, y un clase 3 que llega a los 500 kilos, todo autónomo. Eso también lo estaba desarrollando INVAP, y así hemos vivido un poco, o sea, también esta crisis, ¿no? Claro, esta crisis en ciencia y tecnología que se trabaja en INVAP, y particularmente cuáles son tus tareas dentro de esta empresa. Bien, INVAP, en primer lugar, las siglas significan investigaciones aplicadas. Eso es INVAP. Generalmente, en el común de la gente se lo sabe asociar a INVAP con proyectos satelitales, pero la realidad es que hay muchas líneas de trabajo, de proyectos. Una de esas son los reactores nucleares, de lo cual casi dio el origen a INVAP. De hecho, recientemente, me refiero a principio de año, ganamos la licitación con el reactor de Holanda. Y también hay otros reactores dando vuelta por ahí. Entonces, por un lado tenemos los reactores nucleares, por otro lado tenemos los satélites que ya hemos estado hablando, y por otro lado también se derivó hacia otras líneas como son los radares. Con los radares en particular, que eso forma parte de todo lo que es proyectos de gobierno, que nació con la gestión política anterior, se dio el caso del desarrollo de radares fronterizos, que tenemos los radares primarios. Después trabajamos con radares secundarios, que si vos ves, casi todos los aeropuertos de Argentina están equipados de radares secundarios desarrollados por INVAP. Y después tenemos los radares meteorológicos, que justamente algo que quiero que conozca la sociedad es que a fin de este año, ahora en diciembre, se está haciendo la entrega de los 10 radares del proyecto de la Serie 1 de meteorología para Argentina. Hasta hoy en día, Argentina, la forma de saber la meteorología lo va a saber mejor un meteorólogo, obviamente, pero en palabras simples, es largar un globo, tomar mediciones, meterlo en un modelo internacional de meteorología y decir, bueno, más o menos esto me está diciendo que el pronóstico a tantos días se va a comportar de esta manera. Pero no hay información suficiente sobre el avance de tormentas, por ejemplo, que se pueden estar dando en cuestión de minutos. O tornados, por ejemplo, si lo hubieran. Todo eso lo va a permitir hacer un radar, donde el radar tiene una cobertura de casi 400 kilómetros, entonces vos vas a poder ver si viene tormentas, si viene piedra, si no, cómo se está desarrollando en ese momento las condiciones climáticas. Esto, a partir del año que viene, Argentina es uno de los primeros países latinoamericanos en contar con toda una red de meteorología. Y justamente hay países vecinos que están bastante interesados en este producto, de los cuales, se está de alguna manera negociando para ver qué surge de esto. ¿Y esos radares a quién se los entrega INVAP? ¿Quién maneja todo eso? Esto forma parte de un proyecto, en el caso particular de los radares meteorológicos, del proyecto SINARAME, que forma parte de un proyecto que lanza la parte de meteorología nacional. Y después otros, o sea, son distintos clientes para cada radar. Esto es meteorología. En el caso de radares de fronterizos, se trabaja con el Ministerio de Defensa, por ejemplo. Claro. Y hay así otros tipos de, por ejemplo, de tecnología que estamos trabajando, como es el caso en Agrotech, que hay intenciones, de hecho yo participé fuertemente en la evaluación de estos proyectos, para desarrollar lo que se llama el concepto de el campo en la nube. O sea, donde vos de alguna manera tenés monitoreado todo tu campo y lo tenés puesto en la web para un mejor control. Por ejemplo, estamos hablando de almacenamiento de granos, todo lo que, por ejemplo, traqueo de animales, seguridad perimetral, de todo ese estilo. Por eso te digo que es muy variado las actividades que se hacen en INVAP. Justamente algo que quiero remarcar es que, a diferencia de otras empresas, no es una empresa productiva, o sea, no tenés líneas de producción. Es una empresa que desarrolla proyectos y vos necesitas de servicios.
Entonces se conforma como una matriz. Es un esquema similar al de NASA. Es un esquema donde vos por un lado tenés servicios, como puede ser servicio electrónica, al cual pertenezco, o sea, una pata mía pertenece al servicio electrónica y otra a proyectos. Y por otro lado vos tenés servicios de mecánica, de química, toda la parte, por ejemplo, de software, y así modelística, de todo ese estilo. Y por otro lado, esos son los servicios que prestan justamente sus servicios a los proyectos. Y arriba, del otro lado de la matriz, vos tenés proyectos como pudo ser ARSAT, como lo es AUCOM, como lo es algún tipo de radares. Entonces vos te das cuenta de esa manera que si bien perteneces a un servicio, vos te vas desplazando en esa fila, si se quiere decir, de la matriz con distintos proyectos. Entonces hoy te puede tocar una parte del proyecto y cambiás y pasás a otro. No necesariamente quiere decir que nacés y morís con ese proyecto. Claro. Sino que según cómo se vayan dando las necesidades, vas pasando de un lugar a otro. Requerimientos, digamos, a tal área para un desarrollo específico. Exacto. Ese tipo de estructura organizacional a vos te permite hacer eficientemente uso de los recursos, reutilizar recursos y ponerlos de un lado o del otro según convenga o según se necesite, ¿se entiende? Bien. Es muy claro. A mí me gustaría ya para finalizar que nos cuentes, y quizás sirva para muchos egresados que están cerca de terminar su carrera, ¿cómo llegaste a INVAP? Digamos, ¿hay un recorrido entre que te recibís de ingeniero electrónico y accedes a INVAP? ¿Qué podrías decirle a los futuros colegas tuyos? ¿Cómo es el acceso a estas grandes empresas tan tecnológicas? ¿Es accesible? ¿Cómo se relacionan un egresado, por ejemplo, con una empresa como INVAP? Bien. A diferencia de hoy en día, antes había mayor posibilidad de establecer convenios de vinculación. Entonces, justamente INVAP siempre es una empresa que está necesitando recursos humanos calificados. ¿Qué quiere decir? Que difícilmente tomás una persona y la pones a trabajar en algo si antes no pasó por un proceso de aprendizaje, porque obviamente, o sea, el mercado laboral no vas a tener aquí en Argentina gente especializada en radares o en satélites o reactores, o sea, son casos muy puntuales. Entonces, una vez, en el caso mío en particular, cuando me recibí allá por el 2011, hace casi unos 7 años, hice todo un recorrido sin pensar en INVAP. Hice un recorrido de, como te comentaba, de estar en Francia, de trabajar en empresas productivas como ingenieros de proceso, acá. Entonces fui desarrollando en cierta manera habilidades de gestión. Y justamente, más sumado al conocimiento de la electrónica, me permitió entrar en INVAP en una oportunidad donde este proyecto demandaba mucha capacitación, mucha gente. Entrar acá en una postulación y haber quedado en ese perfil de técnico y a su vez de gestión. Entonces, tengo compañeros que, o sea, ya tienen perfiles más especialistas, digamos, desarrollan áreas muy puntuales en esto, que obviamente si alguien me está escuchando el del área electrónica lo va a entender mejor, al desarrollo de chips, como es el caso de VHDL, digamos, tiro nombre por si alguien conoce de esto. Desarrollo de la ingeniería en sí mismo, del diseño, el hardware, firmware, software, todo eso. Y por otro lado, en el caso mío, bueno, como te decía, la gestión más me vi abrumado al principio porque obviamente yo tenía la idea de empresas y de repente esto es algo descomunal para lo que es Argentina y obviamente que tuve que ir aprendiendo mucho de los procesos y cómo interactuar con los distintos proyectos. Hay muchos stakeholders en el medio que tenés que interactuar. Entonces me llevó a desarrollar en este caso una maestría en lo que sería gestión de proyectos complejos tecnológicos, en el que también lo impulsa cuando existía el MINSIT. Entonces lo que me permitió es tener habilidades de gestión y técnicas para desarrollar estos tipos de proyectos. Vos me preguntabas recién, ¿qué le recomiendo a la gente, a los chicos que están estudiando? Y que nunca pierdan la capacidad de asombro.
Eso es lo primero y más en una crisis como el país, que obviamente me lo pregunté yo, a veces me lo pregunto diciendo, ¿y qué nos espera a nosotros en materia de ciencia y tecnología? Pareciera que como que no se le toma la importancia debida, pero yo creo que hay que siempre estar asombrándose, tratar de aprender más, de interiorizarse y de ver también cuáles son las necesidades del mercado laboral para ir cubriendo justamente esas necesidades con las habilidades que uno desarrolla. Bueno, sin desarrollo científico no es muy viable el país, ¿no? No es muy viable. Eso es una reflexión que me gustaría tener, que ya Einstein hace bastante tiempo, hace más de casi 60, 70 años, él decía que un país que no desarrolla ciencia y tecnología, capacidades, know-how en ciencia y tecnología, es un país que va a depender de otro. Es una realidad. Y eso es parte también de por qué también estoy aquí con la oportunidad que ustedes me brindan, de ir de alguna manera aportando a esta concientización social de lo importante que es la ciencia y tecnología, de que no estamos jugando a eso, que uno dice sí, pero es necesario, que es cierto, o sea, combatir otras prioridades como la pobreza, como otras cosas, y no hacer ciencia y tecnología, pero es justamente la ciencia y tecnología lo que te permite mejorar la calidad de vida de la sociedad. Los países de primer mundo lo entienden muy bien a eso, y es lo que te permite también mejorar la calidad y combatir la pobreza y un montón de otras cosas. Entonces, eso es lo que yo te quiero decir. Por ejemplo, para darte números, está hecho el estudio que un país, para que pueda crecer en materia de ciencia y tecnología, necesita al menos invertir el 3% de su PBI. Argentina, en el mejor de los casos, llegó al 0.63%, que en su momento sí lo ubicó como un país dominante en Latinoamérica, pero faltan políticas que yo considero que, más allá de la bandera política que se encuentre en cada instancia, tiene que haber políticas que trasciendan eso. Sí, claro. Porque no podemos hacer 4 u 8 años para un camino y otros 4 para el otro camino, y después otros 4 nos vamos para otro lado. O sea, porque no se puede estar construyendo y destruyendo cada 4 años las cosas. Y no tiene nada que ver con el pensamiento político de cada persona, sino yo hablo de decisiones políticas claras que trasciendan los distintos gobiernos. Los distintos gobiernos. Política de Estado. Exactamente. Por ejemplo, y así lo ves claramente en otros países. Además, hay que entender que los proyectos, todo lo que es alta tecnología, high-tech, vos necesitas el apoyo del gobierno. ¿Por qué? Porque son inversiones muy grandes, que obviamente casi ninguna empresa tiene la espalda para soportar esa capacidad de financiamiento. Y además que vos necesitas que el gobierno de alguna manera te financie, vos podás desarrollar, madurar una tecnología para luego competir a nivel mundial. Entonces es necesario concientizarnos de esa manera y entender que es un proceso, entender también cómo funciona la tecnología. Me ha sucedido justamente en el trabajo de esta maestría en lo que es high-tech en Argentina, de que aún los inversores de capital de riesgo no entienden cómo funciona la tecnología, creen que es algo productivo, pero ¿por qué falla? ¿Por qué se demoran? ¿Por qué, si vos habías dicho que son 5 años, por qué fueron 8? Así es la tecnología. Vos avanzás, te encontrás con problemas, siempre estás aplicando conocimientos nuevos, si no, no es innovación. Claro. Es conocimientos nuevos, y sobre esos nuevos conocimientos encontrás un montón de cosas que tenés que ir madurando. No es algo que, como una empresa productiva que ya tiene una línea de producción y larga en serie las cosas, digamos. Sí. Entonces es necesario, de nuevo, generar concientización, y me gusta la idea que las universidades están empezando a abrir en distintas partes del país, que se entienda lo importante que es esto, lo importante que es desarrollar ya un pensamiento de emprendedorismo también, de que hay un montón de oportunidades para trabajar después de haberse recibido, que no necesariamente hay un camino que debe seguirse y así. O sea, uno estaba acostumbrado antes a que se recibía y tenías que ir a una empresa, pero hoy en día hay posibilidades para recibirte y armar tu propio emprendimiento, o de alguna manera hacer un spin-off de todas estas grandes empresas, que vos puedas colaborar con tu aporte de conocimiento.
Bueno, nos podríamos quedar un rato largo hablando sobre estos temas porque, bueno, son muy interesantes y la experiencia tuya me parece que valía la pena compartirla con los oyentes de Radio Universidad. Así que, bueno. El agradecimiento entonces por estar aquí, claro, para seguir charlando. Bueno, les agradezco un montón esta oportunidad, este espacio que abren y me siento muy contento de haber podido compartir con ustedes y que como yo alguna vez fui estudiante también, me gustaban estas cosas que me inspiren a decir esto vale la pena, vale recibirse, vale completar una carrera y y tengo posibilidades para dar un aporte hacia la sociedad. O sea, me pongo en el lugar de los estudiantes cuando yo alguna vez lo fui, claro. Y me parece que y vos estuviste de los dos lados, porque fuiste estudiante y fuiste docente. Fui docente, así es, 1 año y medio en esta misma universidad, así que me permitió también entender las inquietudes de los estudiantes y las inquietudes de uno como profesional también. Así que les agradezco la participación que me han permitido tener hoy día.